Hola, buenas tardes. Dios nos da nuevamente este tiempo, Dios nos da nuevamente este espacio de comunión, este espacio de estudio de la palabra, este espacio que el anhelo nuestro es que esto traiga edificación, que las vidas estén siendo de alguna manera bendecidas a través del mensaje, que las vidas estén recibiendo ese refrigerio que viene de parte del Señor. Ese es nuestro anhelo y esperamos que cada uno de los que están haciéndose partícipes, realmente el Espíritu Santo sea el que esté llevando sobre sus vidas esa enseñanza y esté llevando sobre sus vidas claridad y bendición espiritual. Entonces vamos a hacer una oración y ponemos este tiempo delante de las manos de aquel que debiera estar. Quiero compartir el Salmo 20. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto y te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Señor, muchas gracias por el tiempo que nos das. Muchas gracias por la paz que nos das. Muchas gracias, Dios, por entronarte en nuestros corazones, Dios, por poner en nuestras vidas ese deseo maravilloso de buscarte, de conocerte, de caminar, Señor, en pos de ti. Seas tú oyéndonos, Dios, en todo momento, Padre, en toda situación. Seas tú glorificándote siempre. Seas tú, Señor, nuestra defensa, nuestro escudo. Seas tú, oh Padre Santo, el todo y en todo. Que busquemos siempre en ti la plenitud y el descanso para nuestras vidas. Que busquemos en ti, Señor, siempre saciar toda sed y todo anhelo que haya en nuestros corazones, para que solo tú, Dios, seas exaltado en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido maravilloso. Y nada, absolutamente nada de lo que hemos hecho, hemos vivido contigo, ha sido en vano, Dios. Todo ha tenido en ti su recompensa, su bendición, su propósito. La gloria tuya, Dios. Gracias, amado Cristo, porque tú sabes, Dios, lo que hay en cada corazón, porque tú sabes, Dios, lo que hay en cada vida, porque tú conoces, Dios, cada necesidad, cada alegría, cada tristeza. Todo lo sabes, Dios. Por eso en tus manos, absolutamente todo, para que siempre sea la gloria de Jehová derramándose y desatándose poderosamente en cada uno de nuestros hogares, en cada una de nuestras vidas, Señor. Nos alegramos en tu salvación. Alzamos bandera de victoria en el nombre tuyo, Señor. Gracias, porque tú eres Jehová, nuestro Salvador. Que tú eres Dios Todopoderoso, en quien podemos confiar, en quien podemos derramar, Señor, todo el corazón. Gracias porque solamente en ti y solo en ti, Dios, hay verdadera paz y verdadera calma. Señor, todos los hilos de nuestra vida en tus manos, para que tú seas el que manejes cada cosa y nos enseñes y nos lleves, Dios,
en esa obediencia a tu voluntad maravillosa y preciosa. Enséñanos a vivir como tú quieres que lo hagamos. Perdona nuestras ofensas, Dios. Límpianos de toda maldad, Padre. Y corrige nuestro caminar, Dios. Danos la sabiduría que necesitamos para obrar correctamente. Danos el entendimiento que viene de tu Santo Espíritu, para que nuestras vidas, Dios, de verdad sean efectivas, productivas, sean una alabanza para ti. Moldéanos, Dios. Permítenos ser más como tú y quita de nosotros aquellas cosas que definitivamente se han convertido en un obstáculo y que no nos dejan avanzar. Quita lo que no nos deja ver más allá. Que cada día, Señor, cada día nuestras vidas puedan ir siendo limpiadas, moldeadas y perfeccionadas. Y que en todo, mi Dios, te demos a ti la gloria y la alabanza. Y que en todo, Señor, te demos a ti siempre la exaltación y la honra que solo tú te mereces. Gracias, Dios. Muchas gracias. Enséñanos en esta hora, Padre. Toma control, oh Dios. Y que tu palabra sea como ese martillo que quebranta la roca. Y que tu palabra sea como medicina. Y que tu palabra sea como miel a nuestro paladar. Y que tu palabra llegue vida en los corazones. Y que tu palabra crezca y dé el fruto para lo cual es enviada. Gracias por enseñar a cada uno a través de tu Espíritu Santo. Gracias por traer claridad a cada uno, Dios, y enseñarnos a caminar más y más en tu ley, en lo que es correcto y agradable delante de tu presencia. Síguenos enseñando tú, Señor. Sé tú sembrando tus verdades en nuestros corazones. Porque cuando eres tú, Señor, seguramente eso hará algo en nuestras vidas. Cuando es el hombre no va a pasar nada. Pero cuando eres tú, oh Dios, eso hará fruto para la gloria de tu nombre. Por eso te lo pedimos y te lo rogamos, Dios. Gracias, amado Padre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Bueno, hermanos, entonces en esta sesión de enseñanzas que hemos estado mirando, ¿sí?, acerca de algunos textos mal interpretados. En la clase pasada pudimos ver el de Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pudimos comprender ahí que realmente esto no es una promesa, donde si alguien en mi familia ha creído, eso entonces no es una promesa para creer que entonces el resto de la familia también, que si el esposo se convirtió, entonces también la esposa, o que si los hijos. Entendíamos que no es una promesa, que la salvación es totalmente personal, y que eso necesariamente viene de un corazón que ha sido tocado por Dios, que ha sido cautivado por Dios, y que ese corazón entonces es sensible y obediente y se entrega y se enamora y derrama su vida delante de Dios y entiende su condición, entiende la necesidad que tiene de Dios, y entonces ese corazón se rinde delante de Él. Es la única manera. Hoy vamos a ver entonces, digamos que la clase que vamos a tener la clase de hoy va a ser muy paralela. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ¿sí?, que nadie se salva, por decirlo coloquialmente, nadie se salva por palanca, por la intervención de otro. Vamos a verlo entonces en el caso adverso, ¿sí? Vamos a ver lo correspondiente a lo que muchas personas han llamado, han creído como las maldiciones generacionales, ¿sí? Donde se cree que porque el padre o la madre de X persona ha sido borracho, ha sido drogadicto, ha sido una persona, bueno, con una cantidad de lastres en su vida, entonces que sus hijos tienen que cargar esa maldición.
vamos a entender esto, vamos a ver de qué se trata esto y realmente a qué se refiere la palabra con esto y si realmente somos llamados nosotros a través de esta porción de la escritura a romper con maldiciones generacionales. Entonces espero que estemos muy atentos y cada uno esté ahí con su Biblia en la mano y podamos aprender hoy cosas bien, bien preciosas, bien maravillosas. El texto, o más bien son 4 versículos que nos dicen exactamente lo mismo, ¿sí? Pero los 4 versículos se desprenden de uno que está en Éxodo, en el capítulo 20, en el versículo 5. Éxodo 25 dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, ¿ya? Entonces, vamos a ir al otro versículo que está en Éxodo 34:7. Éxodo 34:7. ¿Qué sucedió aquí en Éxodo 34:7? Cuando Moisés recibió las tablas de la ley, allá en Éxodo 20, donde lo acabamos de leer ahorita, recordemos que él bajó y vio el pueblo encendido en sus carnavales, en su paganismo, bueno. Entonces Moisés rompe las tablas, ¿ya? Y al romperlas, el pueblo necesitaba recibir la ley de parte de Dios, pero al romperlas, Dios le dice aquí en Éxodo 34, dice en el 34:2, prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y dice aquí, en el versículo 1, Dios le había dicho algo a Moisés, le dice, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribe sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Entonces lo que tiene que escribir es lo que ya se había, Dios mismo se las había entregado. Pero entonces aquí en el versículo 7 le repite el versículo de Éxodo 25. Y que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que en ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces vemos que Éxodo 25, ¿sí? Y Éxodo 34:7 son exactamente el mismo mandamiento, solo que Moisés había quebrado las tablas, aquí las tenía otra vez, alisarlas y escribir lo que Dios le había dicho. La otra porción de la escritura está en Números 14:18. Y mira cómo dice Números 14:18. Resulta que, bueno, el pueblo seguía en su rebeldía hacia Dios, ¿sí? Dios entonces se indigna con el pueblo. En el versículo 14:11 dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Dios está diciendo que los iba a destruir. Pero Moisés entonces hace algo y él acude a lo que Dios había dicho. Dice en el versículo 18, Jehová, tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque en ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres o los hijos hasta la tercera, hasta los terceros y hasta los cuartos. Entonces aquí Moisés lo que hace es recurrir a lo que Dios ya había dicho desde Éxodo en el capítulo 20. Entonces mira que hemos leído 3 porciones de la escritura, sí, pero que son tomadas desde el primer versículo, desde el primer momento en que Dios lo dijo, y Deuteronomio 5:9. Deuteronomio 5:9. Dice la escritura, no te inclinarás a ellas ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres o de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
Miramos que es exactamente el mismo versículo. ¿Por qué en Deuteronomio? Deuteronomio es llamado la segunda ley. ¿Qué quiere decir esto? Lo que pasa es que esa primera generación de Israel que salieron de Egipto y camino por el desierto iban hacia la tierra prometida, ellos se rebelaron contra Dios, que Dios los quería matar de hambre, bueno, una cantidad de cosas, que los había llevado por el desierto para que sus hijos murieran de sed, etcétera, etcétera. Entonces Dios le dijo, ¿sabe qué? Mire, esta generación de los más viejos, ninguno va a entrar, solamente van a entrar sus hijos, los que ustedes dijeron que se iban a morir aquí en el desierto, esos van a entrar y ustedes van a morir. Entonces, efectivamente, como lo que Dios dice se cumple, esa generación de los más viejos muere. Entonces, en Deuteronomio es necesario a la nueva generación repetirles otra vez la ley, volverles a transmitir lo que sus padres habían recibido, pero como todos murieron, lo tiene que recibir esta generación. Por eso es llamada Deuteronomio, llamada segunda ley, porque se les repite. Entonces, estas 4 porciones de la escritura, de visito la maldad de los hijos de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, mira que te lo leí en 4 versículos, pero que hacen alusión a uno solo, a Éxodo capítulo 20, versículo 5. Entonces, como te decía al principio, muchas personas a través de esta porción de la escritura, entonces, han creído o han aplicado esto de la manera de que entonces los hijos cargan o arrastran o llevan consigo el pecado que traen los padres hasta la tercera y cuarta generación. Entonces dicen que hay que romper y que hay que, bueno, hacer una cantidad de cosas acerca de esto. Entonces, tremendo esto, porque se tiende a decir que si el papá de cierta persona es adúltero, entonces ese hijo o esos hijos que va a tener también van a ser entonces adúlteros, o si es hechicero, o si es agorero, o lo que sea. Entonces, que todo eso los hijos lo tienen que cargar. Quiero que entendamos algo. Ni los primeros cristianos, o sea, la iglesia del primer siglo, ni en la historia de 20 siglos de cristianismo se menciona esta doctrina. ¿Cuál doctrina? La doctrina de las maldiciones generacionales, ¿sí? Porque se volvió una doctrina. Ahora, no hay versículos en la Biblia donde se haga libres a los cristianos de maldiciones generacionales. No hay versículos. Tú no vas a encontrar un solo versículo donde la iglesia esté orando o esté reprendiendo o esté de alguna manera ministrando liberación hacia ataduras de maldiciones generacionales. No está en la Biblia, porque hoy te repito, esto lo hicieron una doctrina y no debe ser así. Lo primero que tenemos que mirar es que Éxodo 25, volvamos allá a los que tienen ahí su Biblia, Éxodo capítulo 20, versículo 5, dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres o los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y aquí viene la primera pregunta, ¿sí? Ahí dice los que me aborrecen. Pues ¿tú aborreces a Dios? Creo que la respuesta no. Tú no aborreces a Dios. Entonces de ahí ya empezamos a descartar. No hay por qué romper maldiciones generacionales en tu vida, porque tú no aborreces a Dios. Tú amas a Dios. Lo primero. Lo segundo dice que viene sobre aquellos que se postran para adorar imágenes. Comienza diciendo ahí, en el versículo 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Entonces te pregunto, ¿tú lo haces? No, ¿cierto que no? Entonces, algo que tiene que quedar claro aquí por sentado, esto no es para los que aman a Dios. Tú y yo amamos a Dios. Ahí dice los que aborrecen a Dios. Pero ¿qué va a suceder? Mira que según la doctrina de las maldiciones generacionales, dice que ese castigo, que esa sentencia que viene, dicen los que creen en las maldiciones generacionales, que vienen, las ejecuta Satanás. Entonces reprenden a Satanás, ya pisotean a Satanás, echan fuera a Satanás.
Pero mira que aquí dice algo muy claro el Señor. Vuelvo y te leo el versículo 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Dice, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito. ¿Quién es el que visita? Es Él, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, Él es el que visita, ¿ya? Sobre los que le aborrecen. Si hay alguna reprensión, Dios es el que reprende. Dios es el que trata. Entonces, si Dios es el que pone su mano, si Dios es el que está obrando, ejecutando algo sobre aquellos que le aborrecen, entonces, ¿por qué se tiende a reprender, a atar y a echar fuera a Satanás? Cuando él mismo está diciendo que Él es el que visita, Él es el que lo hace. Ahora, algo también que necesito que miremos acá, y es que el contexto general, y es algo en lo que hemos venido hablando durante mucho tiempo, contexto general, todo lo que dice la Biblia, contexto inmediato, los versículos que están antes y después del que estamos leyendo. Entonces, el contexto general de la Biblia, vamos a mirar algo, y es que no nos habla acerca de absolutamente nada que tenga que ver con maldiciones generacionales. Nada de que los hijos tienen que pagar por el pecado de los padres, no dice eso el contexto general, porque si así fuera, entonces sería a la inversa, como lo aprendimos en la clase pasada, ¿sí? Entonces, para ser más claro, si las maldiciones generacionales quiere decir que los hijos arrastran con el pecado o maldiciones que han traído los padres, entonces sería la inversa, ¿sí? Si el padre cree y ama a Dios y es ferviente, entonces los hijos también van a salvarse por eso, y aprendimos que no es así. Vamos a mirar un par de ejemplos, ¿sí? Porque los hijos de Samuel, el profeta Samuel, no heredarían, porque ellos no heredarían las maldiciones generacionales o las bendiciones generacionales, ¿ya? Porque nosotros sabemos por la escritura que Samuel fue un hombre entregado a Dios, Samuel fue un hombre consagrado, Samuel fue un hombre piadoso. Pero miremos algo aquí en 1 Samuel 12, del 3 al 5. 1 Samuel 12, del 3 al 5. Y vamos a encontrar algo aquí bien especial en esto, que nos va a traer mucha claridad. 1 Samuel 12, del 3 al 5. Entonces mira lo que dice la escritura. Viendo pues, perdón que me metí fue a Jueces. Ahorita sí. Les leo entonces desde el versículo 3, 1 Samuel 12, 3. Aquí estoy, dice Samuel. Aquí estoy a testiguar contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron, mira lo que el pueblo respondió al Samuel preguntar que si había algún testimonio en contra de él. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. O sea que nos muestra que aún el pueblo tenía testimonio de que Samuel era un hombre completamente íntegro. Pero miran el capítulo 8 de 1 de Samuel, 8 del 1 al 5. 1 de Samuel 8 del 1 al 5. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron, mira esto lo tremendo, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan
en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen las demás naciones. Tremendo, ¿sí ves? Que no tampoco funciona. Al contrario, los hijos de Samuel, siendo Samuel un hombre entregado a Dios, dice que no quisieron caminar en los caminos de Dios. Ahora, ¿qué pasó entonces? Porque se supone entonces que los hijos de Samuel debían haber heredado la bendición generacional sobre su padre. Entonces, como lo aprendíamos en la clase pasada, no por tener padres o abuelos o una sea dentro de tu casa ferviente y entregado a Dios, no por eso quiere decir que también entonces vaya a suceder lo mismo en cada miembro del hogar. Ni por ser yo un hombre que haya caminado en caminos contrarios a los de Dios, no quiere decir entonces que los hijos también lo hagan. Y esto lo vamos a confirmar a través de la palabra de Dios. Vamos a mirar a ver qué dice acerca de esto. Segundo de Reyes, segundo libro de Reyes. Y vamos a mirar en Segundo de Reyes el capítulo 18. Segundo de Reyes capítulo 18. Y leamos del versículo 3. Leamos el 1 primero, 18:1. En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías. ¿Listo? Ahora sí saltemos al versículo 3. Ya sabemos que el rey de Israel en ese momento era Ezequías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Vámonos hasta el 7. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Mira lo bonito, la actitud de Ezequías. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Qué referencia tan tremenda. Y el versículo 6 dice, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él y andó y a donde quiera que salía prosperaba. Y mira esto lo bonito. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. De lo que nos deja ver esto es que este hombre Ezequías era un hombre entregado a Dios. Entonces, según la doctrina de las maldiciones generacionales, ¿sí? ¿Cómo debían de ser los hijos de Ezequías? Si él fue entregado y consagrado a Dios, ¿cómo debían haber sido sus hijos? Miremos a ver qué pasó con los hijos de Ezequías. Capítulo 20. Ahí mismo en Segunda de Reyes. Capítulo 20, versículo 21. En el versículo 21 dice, y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés su hijo. Y leamos capítulo 21 de 1 al 6. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba. E hizo lo malo, mira esto, hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos de Ezequías, que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó a sus hijos por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira.
Qué contraste tan tremendo. Mientras que su padre Ezequías anduvo con Dios y temió a Dios, mira que todo lo que su padre había desbaratado y todo lo que se ofrecía a los Baales, él volvió a edificar y a levantar, y aún dentro de la misma casa de Jehová, y hasta sacrificó a algunos de sus hijos, porque dice que pasó a sus hijos por el fuego. ¿Qué pasó entonces ahí? Ahora, ¿por qué hizo lo malo? ¿Cuál crees que sea la respuesta? ¿Por qué este hombre, habiendo tenido el testimonio y el andar de su padre, por qué hizo lo malo? Entonces, mira que el versículo 2 dice algo muy tremendo de este hombre, 21:2. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Y mira el 21:18. Capítulo 21, versículo 18. Y durmió Manasés. Se murió ahorita el hijo de Ezequías, que había hecho todo esto tan terrible. Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. ¿Qué haría Amón, el hijo de Manasés? Ya miramos entonces que Ezequías bien, Manasés grave, y ahora viene entonces Amón. ¿Qué sucedería? Miremos ahí mismo en el 21, 19 al 22. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulamet, hija de Arús, de Jotbá. Y mira reprodujo la actitud de su padre Manasés. Sí hizo lo que su padre había hecho. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Y anduvo en todos los caminos que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Y anduvo en todo, 22. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Exactamente lo que había hecho su padre. Eso hizo. Entonces viene algo aquí bien tremendo. Mira esto tan... ¿cómo podría decirse acá? Esto tan paradójico que va a ocurrir acá. Ahora, este hombre, Amón, tiene un hijo. Muere Amón y tiene un hijo llamado Josías. Josías, que era entonces nieto de Manasés, que había hecho lo malo, ¿sí? Y bisnieto de Ezequías, que había sido un hombre correcto, firme, delante de Dios. 4 generaciones entonces. Ezequías, ¿sí? Luego viene Josías, luego viene Manasés y ahorita viene entonces Amón. Mira lo que va a pasar acá. Segunda de Reyes, en el capítulo 21, versículo 25 y 26. Los demás hechos de Amón no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Josías, su hijo. Y en el capítulo 22, versículo 2 dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse de él ni a derecha ni a izquierda. Entonces, ¿qué podríamos decir acá? Y mira, capítulo 23, versículo 4 y 5. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna,
a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Lo que había hecho su papá y lo que había hecho su abuelo, él mandó a quitar todo eso. Y siguió, adoró a Dios, amó a Dios. Entonces, ¿qué pasó con la doctrina de las maldiciones generacionales en este hombre? ¿Qué pasaría entonces ahí? Porque vemos que Amón se entregó a Dios y creyó en Dios, mientras que dos de sus generaciones anteriores habían hecho todo lo detestable delante de los ojos de Jehová. Porque si la doctrina de las maldiciones generacionales funciona como se dice, entonces Amón no tendría por qué haber salido un hombre ferviente, amoroso a Dios, entregado a Dios. Debía haber arrastrado con el pecado y con las maldades que traía de su padre y que traía de su abuelo. Entonces, ¿cuándo se rompió eso? Miremos en el capítulo 22, versículo 19. Dice, leámoslo desde el 18. Mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro. ¿Sí es lo bonito lo que sucedió en la vida de Amón? Rindió su corazón a la palabra de Dios. Y algo muy bonito en el versículo 19: y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te oí, dice Jehová. Versículo 20. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. ¿Sí es lo bonito lo que dice acá este hombre? Rindió su corazón a Dios, a la palabra primeramente, a Dios también obviamente. Y esto es lo que nos deja ver algo bien especial acá. Se convierte a Dios con todo su corazón. Tú y yo, ahora en este momento, nuestras vidas ya se han convertido a Dios. Ya hemos llegado a los pies de Dios. ¿Qué sucede entonces? Inmediatamente, un corazón, una vida es entregada a Dios. Inmediatamente, toda esa cantidad de pecado y de mentira que nos había sido enseñada, eso inmediatamente es quitado de nuestras vidas. Entonces, ¿qué pasa con las maldiciones generacionales que venían sobre Josías? No existen ya. ¿Por qué? Porque cuando el corazón de la gente busca verdaderamente a Dios, todo eso queda completa y absolutamente anulado. Si tu vida está realmente entregada a Dios, si realmente has rendido todo el corazón, si realmente tú has venido a humillarte delante de Dios, todas esas cosas que traíamos del mundo, todo lo que nos habían enseñado, todas esas conductas, todos esos errores que traíamos, eso inmediatamente el poder de Dios anula y arranca de nuestras vidas toda mentira que traíamos. Ahora, mira que Jesús dijo algo muy tremendo en Juan capítulo 9, versículo 1 al 3. Juan 9 del 1 al 3. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que haya pecado este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, la pregunta de los discípulos que creían, estaban pensando que las enfermedades o las adversidades eran consecuencia de los pecados que traían sus padres. Y Jesús le dice: no es así.
No es así. O sea, la enfermedad, hablemos de la enfermedad como tal, que vino al hombre. ¿A causa de qué vino la enfermedad? Al ser humano. El ser humano lleva la enfermedad a causa de la separación de Dios. El pecado, una vez el hombre se separó de Dios, una de las consecuencias que vino por el pecado es la enfermedad, porque no estaba en el propósito de Dios, allá en el principio, en el Génesis, en el huerto del Edén, no estaba el que el ser humano enfermara y empezara su cuerpo a desgastarse, a ser consumido por una enfermedad. Eso no estaba en el propósito de Dios. Pero la enfermedad vino ya luego, como consecuencia del hombre haberse separado de Dios. Eso hace que este cuerpo empiece entonces a debilitarse, es normal, ¿sí? Que en cualquier momento cualquiera de nosotros se enferme. Es algo muy común y corriente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces a causa de unos malos hábitos que tenemos muchas veces en alimentación, en una cantidad de cosas, eso también contribuye muchas veces a la enfermedad. Y entonces, si en casa todos han tenido un mal hábito alimenticio, y a causa de ese mal hábito alimenticio, viene, no sé, problemas del corazón, problemas de circulación, problemas de azúcar en la sangre, etcétera. No podemos decir que es una maldición generacional, ¿ya? Que porque el papá se enfermó de eso y de pronto murió de un problema cardíaco y en algún momento entonces eso lo llevó al descenso y tenía una cantidad de malos hábitos en su vida, y si en casa todos siguen con lo mismo, entonces ahora no le vamos a echar la culpa a una maldición generacional, porque sencillamente no hay un orden, no hay un cuidado en esas cosas. También hay que tener cuidado de eso. Mira algo en Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18. Del 1 al 4. 18 del 1 al 4. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán? Préstale mucha atención. ¿Qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Cuál era el refrán? Para traducírtelo, ¿sí? Que los padres, dice acá, los padres comen las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la entera, o los dientes de los hijos son los que se destemplan, ¿ya? Eso era lo que ellos usaban. Entonces, como su padre hizo lo malo, entonces por eso a su hijo le sucede esto. Su hijo carga con las maldiciones. Y él les dice: ustedes están usando ese refrán. Pues vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Dice: todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo. Y termina diciendo ahí: el alma que pecare, esa morirá. Tremenda exhortación la que están recibiendo ahí ellos en ese momento. Entonces, ustedes están usando este refrán, ¿sí? Yo les digo que ustedes lo están entendiendo mal. Así no es. Fue la exhortación que vino de parte de Dios. Cada quien responde por sus pecados. Cada quien responde por su conducta delante de Dios. No cabe, no puede caber en nosotros las cosas de decir: es que yo soy así porque es que mi papá era así, es que yo le heredé a mi papá esto, es que yo le heredé a mi mamá esto, es que así como era mi papá, entonces así soy yo, porque es que eso lo llevamos nosotros en la sangre, así somos todos. Usted póngase a mirar todos los de mi casa, los que llevamos este apellido, y todos salimos así, porque es que eso es algo que traemos de mi papá, de mi abuelo, y eso es una cantidad de excusas. La Biblia dice: así no es, no puede ser así.
el alma que pecare, esa morirá. Si no, mira los ejemplos que vimos de estos reyes. Como unos buenos tenían hijos perversos y unos perversos y tenían hijos entregados y consagrados, dedicados a Dios. Ahí mismo, en Ezequiel 18, ahora saltemos al versículo 10 al 20. Versículo 10 al 20. Dice, mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, al pobre y al menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciera abominación, dice, prestaré a interés y tomaré usura, ¿vivirá éste? Dice, no vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todas las cosas de su padre, todas las cosas que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, tremendo que la misma palabra está diciendo que, mira, este hombre que hizo tantas cosas malas, tiene un hijo que ve lo que hizo su padre, dice, y él no hiciere esto, es un asunto también de la voluntad. Dice, dice, pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que hizo su padre, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, e interés y usura no recibiere, guardaré mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Este no morirá por la maldad de su padre, o sea, no va a cargar ninguna maldición generacional de parte de su padre. Dice, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque él hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre. Vuelvo y te repito ese versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Creo que es muy clara la palabra en esta parte, absolutamente clara. Entonces, ahora, otra cosa es que muchas veces se presenta que una confusión que hay ahí también en cuanto a esto, las maldiciones generacionales, es que la persona no entiende que muchas veces tenemos que asumir consecuencias de nuestros malos hábitos, consecuencias de enfermedades que muchas veces vienen a nuestras vidas. Porque, a ver, de pronto veníamos en un camino donde nuestra vida era un desorden de muchos de licor, de droga, de una cantidad de vicios que lo único que hacían era aportar para que su cuerpo, su organismo fuera cada vez más y más afectado. Entonces llegan a los pies de Cristo y entregan su vida al Señor y creen que por llegar a los pies del Señor entonces ya se les tienen que quitar absolutamente todos los males. Pues una persona que se dio al licor por 30, 40 años, alcoholizado, llega con una cirrosis hepática tremenda, ¿sí? Entonces, no, o sea, Dios, que si Dios lo puede sanar, claro, Dios puede hacer un milagro, ¿ya? No estoy diciendo que no pueda suceder,
pero Dios no está obligado a hacerlo. Entonces, no es que a preguntarle a esa persona que llegó a los pies de Cristo, que entonces como él bebió mucho tiempo, quisiera que su papá también era un alcohólico, entonces rompamos con esa maldición generacional en su vida para que se sane. Tampoco es de esa manera. No podemos confundir las cosas. Vuelvo y te repito, Dios puede sanarlo, ¿sí? Pero es que la Escritura también dice que nuestras iniquidades, muchas veces esas cosas que hemos venido haciendo atrás nos alcanzan y esas cosas pasan factura, ¿ya? La persona viene, recibe a Dios, alcanza la redención, la salvación, pero hay situaciones en la vida, ¿sí? Que ya han venido y que muchas veces se tienen que asumir esas malas disciplinas, esas malas o esas consecuencias malas de lo que se venía haciendo. Pero no tendamos a llevar todo, a romper con maldiciones generacionales que la persona esté llevando. Ahora, es bonito entonces poder ver aquí, a través de estos pasajes de la Escritura entonces, que acabamos de leer y acabamos de mirar, que realmente, primero, cuando una persona llega a los pies del Señor y entrega su vida realmente, Dios anula todo eso. Porque la Escritura dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice Juan 8:36. Eso es completamente opuesto a lo que dice la doctrina de las maldiciones generacionales. Y lo otro también es mirar a través de lo que leímos y pudimos analizar, y es que no tiene por qué el Hijo cargar con los pecados de su Padre, ¿ya? Ahora, hay algo que es muy cierto, y es que obviamente el vivir o el haber crecido en un hogar donde no se ha tenido temor de Dios, donde ha habido una cantidad de malas conductas, una cantidad de situaciones de pecado, pues obviamente el crecer en un hogar así hace que los hijos que van creciendo van viendo esa conducta, ¿ya? Y la van aprendiendo, es verdad, ¿ya? Se aprende una conducta porque es lo que se ha ido recibiendo, es lo que se ha ido viendo. Pero también es cierto algo muy maravilloso, ¿sí? Y es que no todos los muchachos que han tenido un padre alcohólico, entonces ellos son alcohólicos. Al contrario, muchas veces viendo a su padre, que es un alcohólico, un maltratador, un abusador, ellos crecen viendo eso y mucho lo que sucede es que empiezan a aborrecer eso, a no querer adoptar esa conducta en su vida. Pero muchos sencillamente toman la decisión de hacer lo mismo. Pero mira que aprendíamos aquí en este capítulo de Ezequiel 18, ¿sí? Que si el hijo al ver esto no sigue la conducta de su padre, dice entonces que que no siguió esa conducta, dice Dios ahí, que él no tendrá por qué cargar con los pecados de su padre, que el alma que pecare, esa morirá. Hay algo muy tremendo que es necesario que nosotros lo comprendamos, ¿sí? La Biblia dice en Juan 6:44 que Dios enseña a todos. Lo bonito y lo maravilloso de comprender esto es que de alguna manera Dios, que es perfecto, Él ha escrito su ley en nuestros corazones, ¿ya? Y el ser humano, por ese toque que tiene de parte de Dios, el ser humano tiene la capacidad, porque lo aprendíamos a través del ejercicio de la ley, que esa ley está escrita en el corazón, tiene la capacidad de poder saber de parte de Dios una cantidad de conductas que no están bien delante de Dios, que no son las que son aceptables delante de Él. Pero entra también un ejercicio muy tremendo en el corazón del hombre, que es el ejercicio de la voluntad, viendo lo malo, aprendiendo lo malo, entendiendo lo malo, el hombre se inclina hacia eso. Y es ahí donde llega el Señor Jesús y muestra su verdad, ¿ya? Muestra su deseo, y es ahí donde el corazón del hombre debe tomar una decisión hacia dónde se va a inclinar. Entonces, no estemos pensando, ¿sí?, que las cosas mal hechas, que las cosas mal aprendidas y que las malas actitudes entonces tienen que ver con maldiciones generacionales. Pudimos ver a través de la palabra
que no funciona así. No es así. No es de reprender a Satanás. Es de entender y ver el camino que Dios está trazando, el camino que Dios está señalando para el hombre. Vamos a orar. Señor y Dios maravilloso, te damos muchísimas gracias, Padre bueno y santo. La Escritura dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré en tu verdad. Señor, sabemos, Padre maravilloso, que el deseo de tu corazón es que los hombres procedan al arrepentimiento. Es que el hombre pueda venir delante de ti y tú puedas corregir. Sabemos, Dios, que tú estás tocando vidas, que tú estás enseñando, Dios. Sabemos, Padre maravilloso, que el deseo de tu corazón es que cada persona pueda ser redimida y cambiada. Pero también, Dios, hemos entendido una realidad muy grande, y es que el hombre ha decidido rechazar a Dios. La Escritura lo dice: y por cuanto ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. El hombre no ha querido Dios. El hombre, muchas veces siendo tocado por ti, no quiere poner su mirada en ti. Dios maravilloso y precioso, Dios santo, Dios eterno, gracias porque tu verdad ha llegado a nuestras vidas, Dios. Y hoy esa verdad es la que nos corrige y la que nos conduce. Ayúdanos, Dios, a amar tu ley y a vivir en esa ley, Señor. Ayúdanos a comprender, Padre maravilloso, que realmente lo que muchos han llamado maldiciones generacionales no son más que actitudes, hábitos aprendidos que el hombre no ha querido despojarse de ellos y que ha querido caminar en su propia ley y ha querido caminar en sus propios desatinos. Que cuando el hombre viene a tus pies, todo, absolutamente todo es anulado, Padre. Es solamente conocerte, buscarte y amarte a ti, Dios. No tenemos necesidad de más nada. Es solo tu gloria y tu poder obrando en los corazones. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Hermanos, que estén muy bien. Muchas bendiciones. Mañana entonces nuevamente a las 5 de la tarde. Que estén muy bien.